Hola, bienvenidos a este tutorial en el que vamos a ver cómo agregar, editar y dar formato al texto de un documento. Para agregar texto, coloca el cursor donde quieras agregar el texto y empieza a escribir. Vamos a ver a continuación cómo puedo reemplazar texto en un documento de una manera rápida. Si quiero reemplazar una palabra, me sitúo sobre esa palabra, hago doble clic y escribo mi nueva palabra. Para reemplazar una línea, desplázate hacia la izquierda de la línea hasta ver que el cursor se transforma en una flecha. Haz clic una sola vez y se seleccionará la línea entera. Empieza a escribir la nueva línea. Para reemplazar un párrafo, desplázate hacia la izquierda de una de las líneas del párrafo hasta ver que el cursor se transforma en una flecha. Haz doble clic y se seleccionará el párrafo completo. Empieza a escribir el nuevo párrafo. Para reemplazar todo el texto del documento, desplázate hacia la izquierda de una de las líneas del texto hasta ver que el cursor se transforma en una flecha. Haz clic 3 veces seguidas y se seleccionará todo el texto completo. Empieza a escribir el nuevo texto. Como habéis visto, es muy fácil y nos ahorra bastante tiempo a la hora de editar el texto. Para aplicar un formato concreto a un texto, selecciona el texto. Nada más seleccionar el texto aparecerá una minibarra de herramientas de formato, esta que veis aquí, que contiene las opciones de formato que se utilizan con mucha frecuencia. Mediante esta barra de herramientas puedes cambiar, por ejemplo, el tipo de fuente, su tamaño. Puedes aumentar o disminuir progresivamente el tamaño de la fuente. Puedes cambiar el color del texto. Puedes aplicar formato de negrita, de cursiva, de subrayado simple. Puedes aplicar al texto un color de fondo. Puedes convertir el texto en formato de lista con viñetas o lista numerada, además de poder aplicar un estilo concreto de los ya predefinidos. Esta es una forma de aplicar de una manera rápida un formato a una porción de texto de nuestro documento. Para copiar el formato de un texto a otro, haz lo siguiente. Selecciona el texto que tiene aplicado el formato que quieres copiar. Por ejemplo, voy a seleccionar el formato que tiene aplicado el texto del primer párrafo. A continuación, haz un clic sobre el botón Copiar formato, identificado como una brocha, este que tienes aquí. Finalmente, selecciona el texto al que quieres aplicar el formato seleccionado. Por ejemplo, lo voy a aplicar a la primera línea del siguiente párrafo. Así de sencillo. Si quiero copiar el formato de un texto a varios textos, lo que tengo que hacer es seleccionar el texto al que quiero copiarle el formato y en vez de hacer un clic sobre la brocha, tendría que hacer un doble clic, 1 y 2. Y ahora ya puedo aplicar el formato de ese texto a otros textos. 1, 2, aquí también, aquí. Veis que la brocha, el símbolo de la brocha sigue estando presente, con lo cual la función de copiar formato sigue estando activa. Cuando ya he finalizado de aplicar el formato, presiono la tecla Escape. Esta función de copiar formato también la tenéis disponible en la pestaña Inicio en el grupo Portapapeles, aquí.
podéis usar indistintamente este botón o el botón que nos aparece en la minibarra de herramientas, aquí. ¿De acuerdo? Los mismos formatos que hemos aplicado al texto utilizando la minibarra de herramientas los tenemos también disponibles en el menú Inicio, Grupo Fuente. Aquí, aparte de esos formatos, podemos aplicar otros formatos adicionales y algunos un poco más avanzados, como vamos a ver a continuación. Antes de mostraros las diferentes opciones de formato de texto que tenemos disponibles en el grupo fuente, me gustaría comentaros algo que os puede ayudar mucho durante el aprendizaje de Word. Si colocamos el cursor sobre un icono y esperamos 2 segundos, nos aparecerá una ventanita con la explicación sobre la función de dicho icono. En estas ventanitas nos aparecerá el nombre de la función que representa el icono, en algunos casos la combinación de teclas para aplicar dicha función y una breve explicación sobre la función. En algunos iconos también se nos ofrece la posibilidad de ampliar la ayuda a través de un enlace. Vamos a ver ahora todas las opciones de formato de texto que tengo disponibles a través de los distintos iconos del grupo fuente. Para aplicar formato a un texto, lo primero que tengo que hacer es seleccionarlo. En el menú de fuentes puedo seleccionar el tipo de fuente que quiero aplicar a mi texto, entre el amplio catálogo de tipografías que me ofrece Word. Voy a elegir en este caso fuente del tipo Verdana. Aquí puedo seleccionar el tamaño de fuente que quiero aplicar a mi texto. Si quiero, también puedo escribirlo aquí en la ventanita. Por ejemplo, voy a aplicar un tamaño 13. Word me da la posibilidad de hacer incrementos y decrementos del tamaño del texto de 0,5 en 0,5 puntos. Así que también puedo decirle que mi tamaño de fuente sea de 13,5. Si intento aplicar un tamaño diferente a ese incremento o decremento de 0,5, por ejemplo 0,3, me va a decir que el número no es válido. Aquí puedo incrementar el texto de forma progresiva hasta encontrar el tamaño que mejor me viene. Y aquí lo puedo disminuir de forma progresiva, igualmente. Aquí puedo cambiar entre mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, puedo seleccionar el tipo oración. El tipo oración consiste en aplicar a la primera letra de cada palabra, al principio de cada oración, la mayúscula, como veis aquí. Aquí, mayúscula, mayúscula, mayúscula después del punto. Ese sería el tipo oración. Podemos también decirle o seleccionar que todo el texto vaya en mayúsculas. O, al contrario, que vaya en minúscula. También podemos seleccionar la opción de poner en mayúscula la primera letra de cada palabra. ¿Veis? La primera letra en mayúscula, en mayúscula, en mayúscula. La última opción es alternar entre mayúsculas y minúsculas. Cuando pulso aquí, veis que la primera letra de cada palabra me la pone en minúscula y el resto de las letras en mayúsculas. Si vuelvo a pulsar en la misma opción, hacer clic en la misma opción, me hace lo contrario. Me pone la primera letra de cada palabra en mayúsculas y el resto me la pone en minúsculas. Bien, seguimos. Aquí podemos aplicar al texto formato de negrita. Aquí le podemos aplicar formato de cursiva. Y aquí podemos aplicarle subrayado al texto.
Por defecto, el subrayado que me aplica es un subrayado de línea simple al texto. No obstante, puedo cambiar el tipo de subrayado que quiero aplicar si pulso aquí en la flechita que hay junto a la S. Se me despliega entonces un menú donde puedo elegir diferentes formatos de subrayado, como el subrayado doble, el subrayado de línea más gruesa, el punteado, el subrayado con guiones y otros tipos de subrayado. Además, también le puedo cambiar el color al subrayado. Lo voy a poner aquí, por ejemplo, en rojo. ¿Vale? Bien. Puedo